Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la suspensión del envío de comunicaciones e intercambio de inteligencia con las agencias de seguridad estadounidenses hasta que cesen los ataques de Washington a lanchas en el Caribe y el Pacífico. La decisión ocurre en momentos de tensión máxima entre Estados Unidos y Venezuela con el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford. Tensión en la zona de acceso a la COP30 en la ciudad brasileña de Belém. Un grupo de manifestantes indígenas intentó ingresar a la sede, pero fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad. Los manifestantes rechazan la habilitación de una plataforma offshore en la zona de la desembocadura del río Amazonas. Hay 2 heridos. India avanza en la investigación del ataque con coche bomba de este lunes en la capital del país, en Nueva Delhi, que mató a 8 personas e hirió a al menos 15. Las autoridades denuncian un atentado terrorista, aunque ninguna organización ha reivindicado el ataque. Iniciamos en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro elevó el nivel de alerta militar después de que el Pentágono anunciara este martes que el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford ya ingresó al área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos en el Caribe. Aunque la ubicación exacta de la flota es incierta, su llegada responde a la orden que dio el secretario de Guerra Pete Hegseth hace 3 semanas para trasladar el portaaviones más grande del mundo desde el Mediterráneo hasta el Caribe. Para el análisis saludamos a esta hora a Andrés Macías, quien es doctor en estudios de paz y conflicto de Tokyo University of Foreign Studies en Japón, magíster en estudios de paz y conflicto de la misma universidad y especialista en gerencia de la seguridad y la defensa nacional de la Universidad Militar Nueva Granada. Bienvenido y gracias por la comunicación. Elena, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues el Pentágono señaló que estas fuerzas mejorarán y ampliarán las capacidades existentes para continuar la supuesta lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico. Pero estamos hablando del mayor portaaviones del mundo. ¿Cuáles podrían ser, según su análisis, las verdaderas razones detrás para su despliegue? Bueno, pues esas verdaderas razones hacen parte desde el inicio de este proceso de despliegue de fuerzas en el Pacífico y en el Caribe. Y es que hay una gran incertidumbre en torno a cuál es su objetivo real. En un principio se pensaba que era simplemente ubicarlas allí para tantear el terreno, pero después vienen las operaciones para atacar pequeñas embarcaciones de lucha contra el narcotráfico. Y entonces se empezó a entender un poco hacia dónde iba el escalamiento de esa presencia de cierto equipo militar y ciertas embarcaciones estadounidenses en la región. La llegada de ese nuevo portaaviones nuevamente genera mayor incertidumbre porque no es claro para qué se requiere este portaaviones específico en el Caribe, sobre todo porque las embarcaciones que ya están instaladas ya han venido teniendo los resultados que seguramente el gobierno estadounidense esperaba, que es, llevamos más de 20 embarcaciones afectadas por la presencia de Estados Unidos en la región. Entonces, seguimos con un gran nivel de incertidumbre pensando en cuál es el objetivo real detrás de este nuevo portaaviones que envía seguramente un mensaje mucho más directo y contundente a lo que algunos asemejan con la presión que quiere hacer Estados Unidos, no solamente contra el narcotráfico, sino contra el régimen de Venezuela. Y justamente en este contexto entra Venezuela, que en respuesta elevó su nivel de alerta desplegando 200,000 militares y acusa a la Unión Americana de amenazas imperialistas. En el marco precisamente de estos ataques, ¿qué nos puede decir acerca de lo que ocurre en Venezuela? Porque estamos hablando del Caribe, pero además casi frente a las costas venezolanas. Pues yo creo que la respuesta de Venezuela es una respuesta esperada. La movilización de tropas de estados que se consideran adversarios o enemigos generalmente se responde con una movilización similar, solo que la magnitud en este caso es diferente. Venezuela no puede movilizar el mismo nivel de embarcaciones a la zona porque no las tiene. Y la respuesta de pronto más rápida y directa, siguiendo la política interna de Venezuela, es anunciar el despliegue de 200,000 militares de todo el país.
pero también es un poco incierto hacia dónde van esos militares, qué van a hacer. Algunos analistas plantean que incluso este tipo de movilizaciones es solamente en el discurso porque no tienen la capacidad de desplegar tantos militares, Sí. porque esa cifra es casi que el total de los militares activos, y lo que se espera es que de pronto sean otro tipo de actores que hacen parte de las fuerzas con las cuales se prepara Venezuela para un posible ataque de Estados Unidos. Doctor, antes de pasar a la tercera pregunta, quisiera nada más aclarar que justamente Donald Trump ya ha negado una incursión o la intención de atacar directamente a Venezuela. Sin embargo, este despliegue ya del USS, ¿de alguna manera cambia esta ecuación? Respecto a Venezuela, por supuesto. Yo creo que no lo cambia. Yo no creo que sea la intención de un país en este momento, en este contexto y en ese territorio, de hacer una invasión o un ataque directo. Pero sí es un mensaje de presión, sí es un efecto de pronto disuasivo o un efecto que busca generar esa presión política, pero llevarlo a la práctica no creo que sea ni el camino que se debería tomar, ni tampoco creo que sea la intención específica del gobierno de Donald Trump, porque para intervenir como se podría llegar a intervenir, no requiere la movilización de todas esas embarcaciones por tanto tiempo a esta zona. Yo creo que pueden tener otro tipo de estrategias si ese fuera su objetivo principal. Yo creo que es un mensaje de continuar con la lucha contra el narcotráfico en la región, que para sus intereses políticos le ha funcionado, pero sí de generar presión política de cara al gobierno de Venezuela, pero no necesariamente indica que vaya a ser, que vaya a haber sí o sí una intervención militar en Venezuela en este momento. Bien, y en el marco de los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, hay que decirlo, sin pruebas de que realmente estas lanchas estén tripuladas por narcotraficantes o que pues transporten drogas hacia Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la suspensión del envío de comunicaciones e intercambio de inteligencia con las agencias de seguridad estadounidenses hasta que cesen estos ataques. Veamos el mensaje a través de su cuenta de X. Se da la orden a todos los niveles de inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño. Bien, doctor, dicho esto, ¿cómo abona o suma o resta esta decisión del presidente colombiano traducida en acciones concretas ante estos ataques? Es desafortunado y como se ve en el mensaje, ese mensaje viene detrás de uno del Reino Unido diciendo lo mismo, que también van a dejar de cooperar en esa cooperación de flujo de información. Y yo creo que es nefasto porque la única forma de enfrentar el crimen organizado transnacional y especialmente el narcotráfico es la cooperación entre estados y sobre todo compartir información de inteligencia. Sin eso, los únicos que se benefician son los grupos criminales. Y aquí entonces los que están perdiendo son los ciudadanos de todos los países que están viéndose afectados de diferente manera por este negocio ilícito del narcotráfico. Ahora bien, es una respuesta política a la decisión de Estados Unidos de seguir hundiendo embarcaciones donde no todos los que están allí pueden ser necesariamente delincuentes, y aun si lo fueran, no se está siguiendo el proceso jurídico en el cual se le salvaguardan sus derechos. Se están violando sus derechos humanos y es el discurso detrás de la decisión del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, en ese sentido, se puede entender o se puede explicar esta decisión privilegiando los derechos humanos de las personas que están inmersos en estas embarcaciones, en estos ataques por parte de Estados Unidos. Se deberían sí perseguir y se les debería garantizar su debido proceso. Pero en última instancia, quienes terminan afectándose son las poblaciones vulnerables, porque para poder enfrentar el narcotráfico la única forma es cooperando. Y creo que aquí hay un error de ambos países, en este caso Estados Unidos y Colombia. Doctor, ataques además en aguas internacionales, hablamos de ya 20 y por lo menos 76 muertos. Muchísimas gracias al doctor Andrés Macías por su tiempo y su análisis. Hasta la próxima. Es un gusto. Feliz noche para todos. En otro orden de ideas, nos vamos a la ciudad brasileña de Belém, donde un grupo de manifestantes indígenas intentó ingresar a la sede de la Cumbre Climática de Naciones Unidas, la COP30, en protesta contra el gobierno de Lula da Silva por haber aprobado un nuevo proyecto petrolero. Sin embargo, los manifestantes fueron reprimidos por la policía. Nos amplió previamente nuestra enviada especial a Belém, Valeria Zacone, que presenció estos hechos.
Han sido momentos de tensión donde dentro de la zona azul muchas personas corriendo y un cordón humano de las fuerzas de seguridad que están a cargo precisamente de la seguridad dentro de este espacio. Al principio preguntas un poco, respuestas un poco contradictorias. Lo que hemos podido recabar es lo siguiente: había una manifestación mixta de indígenas y sociedad civil a favor de una mejora en la sanidad, y de repente había un bloque policial y un grupo de indígenas de la Terra Arapiuns, una región que está en el interior del estado del Pará, no ha querido parar y ha seguido, y de ahí han empezado los altercados, la ruptura de una puerta, una persona de seguridad herida, esta persona la he visto yo con mis ojos, con sangre saliendo de la nariz, y también una chica con contusiones que ha salido de la zona de los altercados y ha vuelto a entrar. Durante unos momentos, digamos unos 10 minutos, nos hemos quedado dentro de la zona azul sin poder salir. Finalmente han abierto una puerta lateral y ahí la escena que nos hemos encontrado es esta: ambulancias. También podemos ver la puerta rota a mi espalda, y de momento no hay muchas más noticias. Eso sí, hoy he estado hablando con varios indígenas dentro de del recinto, y todos se quejaban de lo mismo, de no tener protagonismo, de no ser escuchados y de no poderse sentar a hablar con los negociadores. En el estado mexicano de Michoacán comenzaron a llegar los primeros militares. Se trata de un grupo de 300 efectivos que forman parte del Plan de Seguridad por la Paz con el que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca hacer frente a la ola de violencia e inseguridad que el 1 de noviembre cobró la vida del alcalde de la ciudad de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado a tiros en un festejo del Día de Muertos. En total, se espera que las fuerzas de seguridad en el estado lleguen a estar integradas por más de 10.500 agentes. Mientras que en India, un día después de la explosión de un coche bomba en Nueva Delhi, el país sigue buscando respuestas. Mientras la policía continúa investigando, las altas esferas políticas denuncian un acto que califican como terrorista, aunque de momento ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque que cobró la vida de 8 personas. Aquí la información. India sigue buscando respuestas. Un día después de la explosión de un vehículo bomba en la capital Nueva Delhi, la autoría sigue siendo una incógnita. La misma policía destaca que las investigaciones siguen en curso. Se ha presentado una denuncia ante la comisaría de Kotwali en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas, la Ley de Explosivos y la BNS. Además, en el lugar del crimen se puede ver que los equipos del Laboratorio Científico Forense y de la Guardia Nacional de Seguridad están presentes, examinando toda la escena del crimen y sus alrededores. Están recopilando todas las pruebas pertinentes. La investigación sigue en curso y no sería apropiado sacar conclusiones en este momento. En las altas esferas se investiga el ataque, dando por sentado que se trata de un acto terrorista. El primer ministro Narendra Modi indicó que los autores pagarían un alto precio. Estuve en contacto con todas las agencias que investigan este incidente durante toda la noche. Se estaban llevando a cabo conversaciones y se estaban vinculando hilos de información. Nuestras agencias llegarán al fondo de esta conspiración. Los conspiradores que están detrás de esto no quedarán impunes. Mientras siguen las pesquisas, el país está en alerta, sobre todo en las zonas más incandescentes del enorme territorio. La Cachemira india se fortificó y medios locales apuntan a grupos islamistas pakistaníes que operan en la zona, a pesar que nadie reivindicó el ataque. Polonia celebra hoy su Día de Independencia y lo hace en momentos de división política que impidieron que la conmemoración ocurriera en un acto único. El presidente Karol Nawrocki estuvo en la capital Varsovia, donde tuvo lugar la Marcha de la Independencia y un mensaje en el que el mandatario aseguró que Polonia no cederá su soberanía a instituciones extranjeras. En tanto, el primer ministro Donald Tusk fue a la ciudad portuaria de Gdansk. Desde ahí aseguró que nadie tiene el monopolio del patriotismo. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieren saber más, mucho más, quédense aquí con nosotros en France 24. Hasta la próxima. En un instante, deportes. El 13 de noviembre estaba en el foso del Bataclan. El concierto empieza y llega un momento en el que hay ruidos como de petardos.
Hay tiros, recargas, tiros, recargas. Había muchos periodistas de France 24 que estábamos, como yo, por casualidad en los lugares de los ataques. En ese momento llamé a la redacción diciendo, algo muy grave está pasando, no sé qué pasa, pero hay muertos. Segunda explosión en el estadio de Francia. Corran, hay atentados. Ahí me encontré en tierra de nadie con policías que bloqueaban cada calle. Todo el mundo se miraba, todo el mundo intentaba comprender. Es la consternación, el caos. Es la imagen de la guerra que invade la calle con su sufrimiento. Confieso que por primera vez en mi vida puse mi cámara en el suelo. En fin, no hay palabras en ese momento. Solo escuchar. 10 años después del 13 de noviembre, vivamos juntos la ceremonia con France 24. Encuentre estos testimonios completos en nuestras redes sociales.